Buenas tardes y bienvenidos a este foro para el debate sobre medidas anticorrupción organizado por la Asociación Pensamiento Libre. Para los que no nos conozcan, la Asociación Pensamiento Libre es una iniciativa de innovación social promovida por un grupo de personas libres y con amplia experiencia profesional que busca crear un foro de pensamiento con propuestas objetivas y bien informadas para crear opinión y siempre buscando asuntos de interés general para todos los canarios. Vale. Estamos abiertos desde Pensamiento Libre a la participación ciudadana y por ello les animamos a que compartan sus opiniones y sus ideas con nosotros a través de las redes sociales. Pueden contactar con nosotros a través de nuestra web, pensamientolibre.net, a través del correo electrónico info@pensamientolibre.net y en las redes sociales de Facebook y Twitter también. También queremos animar a la participación de otro modo, una forma más activa, y si alguno tiene unas inquietudes como las que tenemos los que formamos actualmente esta asociación, puede contactar con nosotros para participar más activamente. Siguiendo nuestros objetivos, la Asociación Pensamiento Libre organiza hoy este foro debate sobre medidas para erradicar la corrupción. Según las últimas encuestas del CIS, el problema de la corrupción es el segundo asunto que más preocupa a los españoles. Es por ello que hoy queremos tratar este tema, pero desde una perspectiva positiva, buscando medidas para erradicar este problema que tanto preocupa a los españoles. Para organizar el debate, hemos querido abordar el problema de la corrupción desde tres ámbitos distintos. En primer lugar, desde el ámbito institucional y judicial, con la visión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En segundo lugar, el ámbito político. Y en último lugar, desde los medios de comunicación. Para ello, hemos invitado a tres ponentes especialistas y conocedores de cada uno de estos ámbitos. En primer lugar, a mi derecha, a mi extremo derecho, tenemos a Tomás Domínguez. Él es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y actualmente es secretario general regional de Canarias de la Confederación Española de Policía Nacional. En el centro les presento a Rocío Moreno. Ella es abogada, es miembro y socio fundadora de nuestra asociación Pensamiento Libre y anteriormente fue coordinadora regional de Canarias de un partido político a nivel nacional. Aquí a mi lado les presento a Pedro Guerra. Él es director del periódico digital Canarias en Hora y anteriormente fue jefe de la sección de tribunales de la provincia. A continuación, cada uno de ellos abordará el tema de la corrupción desde cada uno de estos ámbitos. Tiene la palabra el señor Tomás Domínguez. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación que me han hecho para participar en este foro de debate, que veo que es muy importante porque hoy en día la corrupción nos afecta a todos. A mí doblemente desde el punto de vista de funcionario de policía y como ciudadano. Todos tenemos algo que ver con el tema de la corrupción y creo que deberíamos aportar algo. Bueno, lo que concierne a la policía, últimamente no sé si han oído hablar sobre la UDEF, que es la unidad que se encarga de investigar los delitos fiscales y ahora últimamente de corrupción. Esto nace, digamos, a partir del año 95, en los años 90, se crea un Real Decreto donde se adjunta una unidad de policía a la Fiscalía Anticorrupción. Pero ya en el 2005, ante, digamos, los apuntes o repuntes de corrupción, se estructura el organigrama del Ministerio del Interior y en concreto la Dirección General de la Policía, la Comisaría General de Policía Judicial, crea la UDEF, que se encarga específicamente de estos tipos de delitos. Han tenido muy buenos resultados durante esa trayectoria. En el 2013 se vuelve a reestructurar, a darle una importancia bastante, más grande. Se distribuye territorialmente a las provincias, porque anteriormente estaba, nada más que, digamos, para que usted lo entienda, a nivel central desde Madrid. Y era muy difícil, que si había un acto de corrupción en Las Palmas, coordinarla. La burocracia que había, era muy lento. Y al final, cuando se iba a investigar delitos, casi no habían pruebas.
Pues bueno, se ve que los políticos de turno, pues a través de la orden ministerial, pues crean, digamos, las unidades territoriales para avanzar más en la persecución de los delitos. Estas unidades, pues actualmente... Se me oye bien. Estas unidades actualmente, pues están dando muy buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la policía está implicada y lleva una línea de investigación y persecución de los delitos. Es cierto también, y lo tengo que decir, que no estamos exentos a presiones políticas. O sea, jueces, fiscales, medios de comunicación, incluso la policía también, a veces se ven, digamos, presionados por los políticos para que no investiguemos. Pero afortunadamente la policía hace su trabajo. Y prueba de ello, en el 2015 esta unidad recuperó 79 millones de euros que estaban, digamos, sustraídos de las arcas del Estado. Ese dinero que se puede emplear, como ustedes sabrán, en infraestructuras hospitalarias, en pensiones y demás. Los políticos, digamos, quien comete las prevaricaciones no son los políticos, colaboran con funcionarios públicos, funcionarios de carrera. Entre ellos están los alcaldes, que modifican las leyes de suelo para lucrarse con las arcas públicas. Poner un ejemplo también en la lucha contra tengo estos apuntes aquí porque son tantas cosas que hay tanta corrupción que no da tiempo a memorizarla. Y todos los días aparece algo nuevo, es imposible. La policía, los jueces, todos estamos desbordados con tanta corrupción. Como decía, en la corrupción practicada, o sea, las detenciones practicadas en el 2015, se detuvieron a 2.442 personas con estos delitos y se abrieron 1.108 investigaciones, siendo una cifra bastante elevada comparada con los años anteriores. Vuelvo y repito, la policía sigue en su línea. Medidas para luchar contra esto, pues más medios, crea, digamos, un juzgado especial de corrupción y cambiar leyes procesales, y el Consejo General Judicial también hay que cambiarlo, el tema de la elección, porque todo está controlado por la política. Y eso nos hace a veces imposible de investigar muchos delitos. De los 40 delitos tipificados como corrupción en España, fíjense, hay 40 delitos tipificados como corrupción, 40 delitos en el Código Penal. Les voy a dar una cifra de los fraudes más frecuentes. En la Seguridad Social, el 16%. A la Hacienda Pública, un 8,1%. Malversación, 8,2%. Blanqueo de capitales, un 4,2%. Prevaricación administrativa, 9,8%. Son datos muy importantes y que hay que meditarlo porque aquí hay demasiado dinero y muy pocos imputados que van a la cárcel, por cierto, hay que decirlo también. El trabajo que hace la policía a veces se ve mermado y muchos de los policías que investigan esto son, digamos, casos muy tediosos, muy difíciles. Hay que echar muchas horas y cuando llega a un juzgado el juez poco puede hacer porque se encuentra con el aforamiento, el famoso aforamiento. Y eso deja muchos casos fuera de investigación y fuera de enjuiciarlo. Estas son cosas que los ciudadanos deberían de saber y exigir que se cambie todo esto. Pero vuelvo y repito, estamos en una buena línea de investigación porque hace muchos años no se hablaba nada de corrupción. Desafortunadamente con la crisis pues ha salido todo esto al aire. Perfecto, Tomás. Si quieres después en el siguiente bloque del debate hablamos sobre medidas más concretas. De acuerdo. No sé si quieres añadir algo más para terminar. ¿Te parece? Vale. Doy la palabra ahora a Rocío Moreno. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría hacer una pregunta
para empezar con franqueza esta exposición y es saber si alguno se considera corrupto. Perdón, me da el... Gracias. Bueno, había saludado, creo que se me había escuchado, pero en primer lugar, repito, a ver si alguno se considera corrupto. Si hay alguno que se considere corrupto, que levante la mano. Entiendo que uno, vaya, que me ha estropeado la exposición. Exacto, ahí es a donde iba, se me han adelantado. Son los primeros de la clase. Empezaba la exposición con que casi ninguno nos consideramos corruptos, pero en realidad, ¿quién nos ha bajado una película, una canción, un libro? ¿Quién no se ha ahorrado una factura elegir? ¿Quién ahora con la declaración de la renta no está haciendo ciertas trampillas para intentar ahorrarlo? Bueno, esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Es una mentalidad que tenemos asumido en la sociedad y lo tenemos como una picaresca. Realmente no lo podemos equiparar al nivel de corrupción que vamos a hablar, y obviamente no son las mismas cantidades, pero sí el pensamiento, que es lo que tenemos que cambiar. Cuando me propusieron que hablase sobre la corrupción política, me puse a investigar, quería hablar del último tema de corrupción que se diera, y la verdad, y les soy franca, me fue imposible. Todos los días había uno nuevo. Entonces entendí que todos leemos los periódicos, todos sabemos y estamos hartos y cansados de leer corrupción, corrupción. A mí me indigna, hay muchas veces que cojo y cierro el periódico, pero decidí darle el lado positivo. Vamos a intentar erradicarlo, vamos a dejar de quejarnos y vamos a proponer medidas que sean realmente concretas. Pues bueno, en ese estudio que comencé, quise saber cuál era la reacción de los españoles ante la corrupción. Bueno, pues como dijo mi compañera Guasi, es el segundo problema, según las encuestas del CIS, que más nos preocupa a los españoles. Y no les quiero escandalizar, pero no me lo creo. Realmente la corrupción, queda muy bien decir que nos molesta, pero lo que nos molesta realmente es ver cómo el otro se lo lleva crudo y que salga impune. Creo que es eso lo que realmente molesta. Porque, como empezamos esta exposición, al final todos nos llevamos un poquito de algo. Pues, bueno, el origen de la corrupción podría ser la propia institucionalización de la corrupción. Como bien adelantó mi compañero Tomás, está metido por todos lados, en el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial. No nos dejan solos. Tenemos la Oficina de Conflictos de Intereses. Por lo tanto, ¿esto a qué nos lleva? A saber que no hay una democracia real, o que por lo menos es paupérrima, es pobre. Nos jactamos de la democracia, de la libertad de expresión, de todos los derechos, pero al fin y al cabo no tenemos la separación de poderes que deberíamos recuperar de Montesquieu. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, pues tenemos el poder legislativo, que los partidos políticos que han estado gobernando en estos años de democracia han ido haciendo leyes. Sí bien es cierto que las mayores novedades han sido en los últimos tiempos, pero bueno, han hecho muchas leyes que siempre, casualmente, el legislador se olvida de incluir algo que tipificar. Entonces, yo me siento un poco estafada. Es decir, los partidos que están de turno gobernando me dicen que está creando una ley contra la corrupción, pero siempre se le olvida algo. Oye, qué suerte, porque así, al final, entre ellos se cubren, esa ley sigue adelante y al final pues no se tipifica, como decía Tomás. Y luego, por otro lado, está la Oficina de Conflictos de Intereses, que yo no la conocía, y es una oficina que, bueno, parece una herramienta bastante útil para ir contra ese doble juego que hacen los políticos de trabajar en la administración pública y, una vez que salen de ahí, irse a la administración privada. Ese régimen de incompatibilidades que tienen los políticos me parece una herramienta muy buena, hasta que investigué. Investigué y dije, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Quiénes son esa gente, ¿no? que se dedican a sancionar, por lo menos de manera administrativa? Bueno, pues otra decepción más. Es el propio Poder Ejecutivo el que lo nombra. Es decir, el propio ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas es quien nombra al jefe de la Oficina de Conflictos de Intereses. ¿Qué nos lleva a pensar? No le voy a dar la fórmula mágica, es lógico. Si el propio Ejecutivo es el que nombra al jefe de la Oficina de Conflictos de Intereses, no se va a condenar. Entiendo yo que no se va a sancionar esas conductas que se llevan a cabo y que están sancionadas y reguladas. De manera paupérrima, pero ahí está. Y luego, por otro lado, tenemos también las puertas giratorias, que era lo que les estaba comentando antes,
que es la manera coloquial de conocer a los altos cargos que están trabajando en la administración pública. Una vez que salen, además de cobrar su pensión, tienen, pues bueno, se les ofrecen siempre puestos buenos, no se sabe muchas veces de qué trabajan, pero están trabajando en empresas, pues bueno, a nivel nacional, estatal, y que tienen repercusión junto con la administración. Véase, por ejemplo, a lo mejor las empresas de energía eléctrica, que cobran además sueldos, la verdad que extraorbitados. Bueno, y por otro lado tenemos también el Poder Judicial, el segundo poder. ¿Qué medidas han propuesto los políticos? Ninguna. Ninguna. El Tribunal Constitucional lo nombra el Gobierno Ejecutivo, el Consejo General del Poder Judicial. Vamos, volvemos a lo mismo. El Poder Ejecutivo, al fin y al cabo, está mezclado en el Legislativo y en el Judicial. ¿Qué es eso? Para mí, la mayor corrupción que hay, porque no nos dejan, al fin y al cabo, actuar, salvo la policía, que es la única que sí puede salir y escapar. Los otros no hay medios. No hay medios, no los quieren poner. Lo fácil, entonces, en todo este contexto, es corromperse. Yo entiendo que hay gente que está así, que no se persigue, pues que sea corromperse. Además, la gente no castiga esa impunidad. Prueba de ello, las últimas elecciones generales, hubo un caso de corrupción durante la campaña y al final fue el partido más votado. Entonces, si yo como político sé que no me van a castigar, o puede ser un daño colateral totalmente ínfimo, pues yo sigo adelante. Entonces, como la corrupción se ha puesto de moda, los partidos políticos lo saben que se ha puesto de moda y que es una cosa que la sociedad demanda. Y entonces lo que han hecho, han metido, me voy a limitar a los 4 importantes de los que se está hablando ahora, propuestas para evadir y erradicar esa corrupción. Algunas más pobres que otras, unas son muy ambiguas, otras son más incisivas. Pero, ¿sirve de algo leerse el tema electoral? ¿Alguien se lo lee? No. ¿Por qué? Algunos por desidia, pero yo creo que la mayoría es porque sabemos que al final no lo van a cumplir. ¿Sabes? Estamos hartos de verlo, me remito a la democracia, de ver cómo proponen en el programa y al final luego nunca se cumple. Y aquí, si me permiten, voy a hacer un poco de formación profesional, y eso realmente yo lo incluiría en un incumplimiento de contrato. Es decir, si tú me ofreces a mí una cosa, yo te voto por eso, y no lo cumples, sales impune. Yo, en los juzgados normal, no saldría impune. ¿Por qué los partidos políticos que cobran de nosotros sí? Bueno, pues una de las medidas, y ya no les aburro más, que se me ocurren y ya lo pongo concreto, o después la... Si te parece, después para el siguiente bloque de medidas. Pues muchas gracias y espero no haberles aburrido mucho. Doy la palabra a Pedro Guerra. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Pensamiento Libre por la invitación. La verdad es que es un placer participar en este foro. El día en que al periódico La Provincia le llegó una querella de un juez que le pedía 600.000 euros de indemnización por vulneración del derecho al honor, por una información que se había publicado en este periódico 48 horas antes, cambió el concepto por completo. Yo creo que yo trabajaba en aquella época en el periódico, había sido el autor de esa información y creo que estuvimos como 2 semanas sin saber qué hacer con esa noticia que ya habíamos adelantado y que tenía que ver con un caso de corrupción. El director del periódico entonces era Ángel Tristán Pimienta. Me insistía, lo primero que me dijo es si teníamos la información contrastada. Le dije que no solo la teníamos contrastada, sino que además la teníamos documentada. Y la siguiente cuestión que nos planteamos fue, bueno, ¿y cómo vamos a luchar ahora, por muy contrastado que esté, contra un juez que se acaba de querellar contra nosotros y que un compañero suyo va a tener que resolver al respecto? Y la verdad es que el concepto cambió por completo, ¿no? Se quitan las ganas de escribir sobre cualquier cosa que tenga que ver con eso. Curiosamente, en aquella época el periódico La Provincia fue valiente con esa información. Estaba perfectamente contrastada, estaba perfectamente atados todos los datos, era una información en la que habíamos estado 6 meses trabajando y al final la querella se archivó. La querella se archivó en el juzgado de instrucción y la querella se archivó en la audiencia provincial por una magistrada que además era compañera de asociación del juez con el que se había querellado contra nosotros. A raíz de ahí se empezaron a ver casos de corrupción en el periódico. Se empezaron a publicar casos porque creíamos firmemente que era la única manera de poder sacar estos temas adelante y de poder poner delante de la opinión pública unos hechos que eran del todo reprobables.
Después de esa querella llegaron otras. Afortunadamente, en esa época, estamos hablando de los años 2005, 2011, en la cual en Canarias afloraron numerosos casos de corrupción. Durante esa época se habló mucho en los medios de comunicación de corrupción, y yo creo que tal vez se habló de una forma objetiva, pero siempre quedaba la duda de si a raíz de una querella presentada por las personas implicadas se podía silenciar el periodismo, ¿no? Y esa duda siempre está latente. Repito, fue una época en la que se informó bien y de muchas cosas, pero que al final siempre tenía la espada de Damocles detrás, ¿no? ¿Qué ocurrirá si publicamos esto y qué nos puede ocurrir teniendo en cuenta que estamos en manos de unos jueces que interpretan el derecho de la forma que consideren oportuno? Eran ciertas las informaciones, estaban perfectamente contrastadas, pero siempre queda la duda, ¿no? Hoy ese debate está multiplicado por 10, si queremos decirlo de algún modo, porque los medios de comunicación viven una crisis muy importante que les ha llevado a unas pérdidas millonarias en el caso de los grandes medios de comunicación y a una prácticamente que imposibilidad de subsistir de una forma independiente, ¿no? En el fondo, los medios de comunicación siempre dependen de las ayudas de la administración pública, y ante informaciones que tienen que ver con las personas, que en el fondo son las que dan esas subvenciones, pues siempre queda la duda y siempre queda ese debate latente, ¿no? Lo curioso, como decíamos, que hoy en día ese tema está multiplicado por 10, porque es muy complicado hacer periodismo de investigación hoy en día en España, teniendo en cuenta la crisis de los medios de comunicación. A los periódicos, a los medios de comunicación en líneas generales, siempre se les atribuye el papel de perro guardián de la sociedad, porque son los responsables de destapar, de sacar a la luz pública todo aquello que el ciudadano debe saber, y además debe saber de una forma objetiva. Pero está ese debate que es largo, que es un debate muy profundo y que requiere de un análisis de entrada que parte de los propios periodistas, ¿no? Hoy en día todos tenemos claro que es complicado hacer periodismo de investigación, es complicado escribir sobre determinados temas, porque la realidad es que la crisis ha hecho que los medios de comunicación dependan y mucho de la administración pública o de los contratos que tienen que ver con la publicidad que se genera en la administración pública para poder subsistir. Entonces, en ese dilema estamos ahora mismo en el año 2016, ¿no? Y no tenemos más que ver cómo últimamente los grandes casos de corrupción que salen a la luz pública salen a través de asociaciones que nada tienen que ver con los medios de comunicación. Hablamos de Wikileaks, hablamos de los papeles de Panamá. No es que se haya realizado un periodismo de investigación, sino que son denuncias anónimas que se vierten en un determinado foro y que luego a raíz de eso se transforman, ¿no? Pues en esa situación estamos en una situación muy complicada y en la que ya no basta la valentía de hace 10 años para poder informar sobre un determinado tema en concreto, porque ni siquiera se puede llegar a tener esa oportunidad, ¿no? Por lo tanto, el debate es largo y profundo.